agradecemos a todos aquellos conectando a este nuevo espacio que se llama Animal Político, utilizando las redes sociales, innovando nuevos formatos a través de todo lo que tiene que ver con Data TV, así que agradecemos a todos aquellos que se van sumando minuto a minuto en esta nuestra primera entrevista. Va a ser un ciclo directamente para analizar la realidad política de Magdalena y también tener a los protagonistas. Así que sin más preámbulos, agradecemos a todos aquellos que se van sumando y vamos a dar a conocer a nuestro primer invitado de hoy, que lo han podido observar por lo menos en las primeras placas que lanzamos en nuestras redes sociales. Ellos también han compartido y lo tenemos acá en vivo a Julián Ganón, quien es integrante de EPA, espacio de pensamiento y acción de aquí de Magdalena. Así que le agradecemos por estar en esta primera edición y le decimos buenas tardes, Julián, ¿cómo andás? Buenas tardes, Guido. Cristian, gracias a Guido también por la invitación, gracias a Alan por el espacio. La verdad que felicitarlos por el lugar hermoso que hicieron y por apostar a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación. La verdad, felicitaciones. Sí, es lo que buscamos para poder llevar el mensaje de cada actor político, para analizar un poco también la realidad. Sé que con tu tarea política desde muy joven has podido analizar y trabajar las diferentes problemáticas que trae la política a nivel local y también traer soluciones. Y con eso surgió EPA. Todos ya sabemos, hemos escuchado mucho en diferentes entrevistas el porqué de EPA. Pero bueno, estamos en un nuevo espacio y queremos saber el nacimiento, ¿cuándo surgió? Sé que de tu cabeza surgió lo que es la idea de hoy de EPA, pero para aquellos que se van sumando y conociendo, jóvenes, que es a lo que apuntan, conozcan el significado de EPA y lo que engloba EPA. Mira, Cristian, primero, creo que lo primero importante para destacar es que EPA no surge solo de mi cabeza. EPA surge de la necesidad de distintos jóvenes de nuestro partido de encontrar un canal de expresión a nuestra necesidad de transformar la realidad, necesidades que no estaban logrando ser canalizadas a través de los partidos políticos tradicionales. Te diría que la historia de Magdalena reciente, por lo menos la que me ha tocado vivir a mí, ya manifestaba la necesidad de que se genere un nuevo espacio, y nosotros lo que hicimos en realidad fue abrir ese canal de participación y de hecho estábamos en lo cierto, porque ni bien generamos esa nueva instancia, este nuevo espacio político, la participación se dio de manera espontánea y así fue el crecimiento impresionante que hemos tenido en los últimos 2 años. Si vos me preguntás a mí un hito fundamental que marca el nacimiento de EPA, te lo llevaría un poco más atrás, al año 2012-2013, cuando un grupo de jóvenes autoconvocados nos encontramos en la plaza acá del centro a discutir sobre cómo podíamos hacer para mejorar las condiciones de acceso a la educación, y surgió el proyecto del boleto educativo. Ese proyecto, yo en aquel entonces militaba dentro de la Juventud Radical y notábamos, aquellos que participábamos del partido, que los jóvenes de nuestra localidad no sentían que la Unión Cívica Radical pudiera ser un canal donde comunicar y expresar la voluntad de generar, en este caso, la propuesta del boleto educativo gratuito, por lo que dijimos, bueno, no limitemos la propuesta y expandámoslas sin fronteras partidarias. Y así fue lo que significó el boleto educativo para la historia política de Magdalena. Más allá de su materialización años después, lo que significó como movimiento de jóvenes, algo inédito en la historia política de Magdalena, de que un grupo de jóvenes se encuentren en una plaza, debata política, se convoquen al Consejo Deliberante, pinten pasacalles, hagan afiches fuera del cronograma electoral, reclamando por la materialización de un derecho que se encontraba insatisfecho. Entonces te diría que la sensación fue que el EPA se empezó a gestar ahí, en esa voluntad de los jóvenes de no sentirse representados por los partidos tradicionales y de concretar aspiraciones, sueños e ilusiones dentro de un espacio que rompa con los límites de lo tradicional y que, bueno, terminamos concretando. Importante lo que marcabas, ¿no? Que surgió de tu militancia radical, trabajando mucho, siendo un activo objeto o sujeto dentro de lo que queremos como el futuro, y que en este último tiempo, o en estos últimos años, has roto un poco la dinámica de entrar dentro del partido y surgió EPA. ¿Puede ser porque no se te escuchó, porque no tuviste esas personas que te incentivaron dentro del partido para generar EPA? ¿O qué sentiste dentro? ¿Te sentiste limitado? Yo creo que más encorsetado, podríamos decir. Más allá de lo
más allá de lo personal, de lo individual, de lo que me tocó a mí vivir dentro de la Unión Cívica Radical, creo que es algo que me trasciende absolutamente a mí. Creo que es algo que nos pasó a todos los jóvenes que hemos militado dentro de estructuras políticas tradicionales dentro de Magdalena, que el espacio que se nos da es un espacio destinado a la militancia, y cuando intentamos romper un poco con esas ideas más tradicionales de la política, rápidamente se buscan las formas de acallarnos. Quizá lo mío tomó un poco más de volumen público por el hecho de que como espacio político decidimos hacer viva esa expresión de la nueva forma de hacer política con lo que fue mi candidatura con 25 años, que en realidad lo que eso buscaba era romper con un paradigma tradicional de la política y romper con un camino que encaraba la Unión Cívica Radical de alianzas espurias solo para generar la oportunidad de acceder al poder y tener más cargos políticos. Esa es la verdad. No hay otra vuelta que buscarle a la cuestión de cuál fue el camino que decidió tomar el partido. Nosotros dijimos, este no es el camino que representa nuestros ideales, nosotros tenemos otra visión de la política. Yo decidí involucrarme en la Unión Cívica Radical porque representaba otros intereses, otros ideales, y cuando la Unión Cívica Radical decidió venderse al mejor postor, la verdad es que no encontré en ella el espacio para poder, aunque sea, trascender con una idea disruptiva. Un partido que se había caracterizado por su democracia interna, por permitir los debates, por ser absolutamente respetuosos de las minorías, de golpe decidió quebrar su historia y aquellos que pensaban diferentes eran marginados al ostracismo y al silencio. Y la verdad es que para mí y para mis compañeros y compañeras, los partidos políticos, EPA incluso, son instrumentos para transformar la realidad. El partido político es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, cuando el partido político pierde su esencia, pierde su identidad y pierde su capacidad de acción para transformar la realidad, quedarse dentro de esas paredes no tiene sentido. Se transforma en una cuestión más religiosa o más como si fuese un equipo de fútbol que un partido político que es un instrumento para transformar la realidad. Ese fue el motivo. Ese fue el motivo y está claro que lo marques así para que sepan de dónde nace y cuál fue la motivación. Obviamente que hoy tendrás tu propio análisis del radicalismo, cómo está actuando, con la circunstancia del radicalismo actual y la política. Ahora se ve que el radicalismo quiere tener un poco más de protagonismo, está luchando por ser preponderante o tener un candidato como Facundo Manes, pero en otras declaraciones que has hecho en otros medios en el 2015, cuando fue tu explosión mediática, podríamos decir, porque todos los medios de comunicación a nivel nacional te tuvieron como el candidato más joven. ¿Cambió algo dentro del radicalismo o estás viendo en este momento? ¿O ves que es siempre lo mismo, siempre se repite la misma historia? Bien lo marcaste, están luchando por puestos políticos y no por una idea en concreto. Mira, Cristian, sinceramente, yo me desafilié al radicalismo. Yo ya... Sí, ¿Estás desafiliado? Estoy desafiliado al radicalismo, obviamente estoy afiliado al EPA, como más de 350 personas del partido de Magdalena que nos afiliamos a esta idea. La verdad que gastar tiempo, espacio valioso para hablar de un partido al cual no pertenezco, prefiero no hacerlo. Yo creo que el radicalismo, y esto me incluye esa idea, no cambió su postura respecto después de lo que fue la alianza con el PRO y están en la búsqueda exacerbada de cómo poder conseguir más cargos para llegar al poder y ocupar esos cargos políticos. No veo en ellos la vocación de transformar la realidad, pero te soy sincero, estoy absolutamente abocado en mi carrera política dentro del EPA, en que podamos junto a mis compañeros y compañeras generar una alternativa electoral en Magdalena, y lo que otros partidos políticos hagan lo miro con indiferencia. Así que indiferencia al radicalismo, desafiliado del Partido Radical, obviamente que tiene que ver con esta explosión que hubo en cuanto a convocatoria, en cuanto a adhesión. EPA que ha tenido y se ha caracterizado es por la cercanía con la juventud de diferentes partidos políticos. Vemos, por lo menos yo cuando observo, veo diferentes actores, tenemos gente de izquierda, tenemos gente del peronismo, vos que venís del radicalismo, con esta idea disruptiva, de cambiar la forma de hacer política, de la vieja política, que también es una crítica que te hacen, ¿no? Los diferentes actores políticos que dicen, quieren hacer una nueva política manteniendo las viejas estructuras, ¿no? Siguen haciendo política a través tradicionalmente como se hacía siempre. No existe otra forma de hacer política y de competir en elecciones que no sea a través de un partido político.
En la actualidad no se inventó otro mecanismo, la ley no permite otro mecanismo y nosotros queremos ocupar lugar en el poder para poder transformar la realidad. Esa es nuestra vocación. Nosotros no somos un grupo de jóvenes que se junta a debatir sobre filosofía política o además de eso, nosotros somos un espacio que se dedica al pensamiento, pero fundamentalmente nos queremos abocar a la acción. Y para abocarse a la acción en la política hay que tener un partido político, hay que participar de las elecciones y hay que generar representatividad en la gente para que decida apoyarnos. Esa es nuestra vocación. Si eso es una crítica, son las reglas de juego. Lamentablemente no se puede hacer política desde otro lado. Quizás a otros actores les es más beneficioso que nosotros como jóvenes nos sentemos solamente a debatir y no querramos participar, pero nosotros somos jóvenes, pero entendemos cómo funciona la política y queremos transformar la política desde adentro, por eso lo hacemos. Lo personal, que se me pueda vincular a la vieja política, quizás es un poco hasta gracioso, ¿no? Porque hoy estoy cumpliendo 33 años y nunca en toda mi vida ocupé un solo cargo político. Así que la verdad es que no tengo esa trayectoria vinculada a los cargos, al poder, en lo más mínimo. Bien marcabas este cambio de propuestas, de romper paradigmas. Obviamente que un espacio político para poder transformar tiene que tomar las viejas estructuras para luego, cuando tenga un cargo de responsabilidad, poder modificar algo. Acá en Magdalena hemos visto que EPA se ha posicionado como una alternativa. Es latente y tangente y concreto que pasa eso, porque por lo menos el número, no creo que nos estén mintiendo, tienen más de 500... No, 360 creo. 350, bien. Sí, las otra vez le pasamos a ustedes la constancia de afiliación y creo que eso fue hace una semana o 10 días y estábamos en 322 ese día y creo que afiliamos 15 o 20 personas en las últimas semanas. Que en realidad ya no estamos afiliando más porque ya llegamos al cupo legal, claro, y a nosotros la cuestión de la afiliación la verdad que no es un tema que nos interese mucho, eso sí es parte de la vieja política, pero es un requisito que te exige la justicia para poder conformar el partido político. Bueno, pero es una clara señal, esto lo charlábamos mucho en la radio, en Plata Radio a través de FM Victoria, que esta adhesión de diferentes extractos etarios, porque hay jóvenes y también no tan jóvenes que vienen un poco renegados de cómo fueron tratados dentro de otros espacios políticos, es algo que analizar, es un fenómeno social de Magdalena. Sí, yo te diría que no es de Magdalena solamente. En el mundo entero... Bueno, vemos Milei, ¿no? Sí, claro. No, y en todo el mundo está sucediendo que los partidos políticos están viviendo una crisis de representatividad que es muy profunda. En nuestro país la última vez que se vivió de manera tan evidente fue en la crisis del 2001, hace 20 años, y más o menos nuestro país cada 20 años tiene esos movimientos cíclicos donde se producen disrupciones del sistema y bueno, está en la capacidad política de los actores de poder interpretarlos y poder en base a eso generar instrumentos que logren insertarse en ese contexto para transformar la realidad. El mundo entero, te decía, está viviendo una crisis de representatividad, está viviendo una crisis económica global que surgen los gobiernos locales y los espacios municipales, como podríamos así decirlo, como respuesta a eso para poder generar condiciones que mejoren la calidad de vida desde abajo y no desde arriba hacia abajo. Eso es una modificación que se está dando en el mundo en su conjunto, incluso hasta se producen estudios en relación a eso, que es en lo que yo me he especializado, en la generación de herramientas, mecanismos de transformación desde lo local para valorizar los recursos locales y poder generar en base a eso determinados mecanismos que mejoren las condiciones de vida, en este caso de todos los magdalenenses. Justo hablábamos de las afiliaciones y bueno, de un requisito que te pedía la Junta Electoral para poder ser una clara opción para la gente de cara a las elecciones que vienen. La pregunta concreta y que muchos nos han preguntado también en el tag de preguntas de nuestras redes sociales, una de las principales o entraba en el ranking de preguntas es: ¿van a ser una alternativa para las próximas elecciones? Que ya están a nada. Si seguimos con el procedimiento, nosotros estamos en pleno procedimiento de la justicia. Está bien, nosotros presentamos las afiliaciones, pero con eso no concluye. Tenemos que hacer la convocatoria de elecciones partidarias, etcétera, una serie de requisitos que se exigen. Si nosotros logramos cumplir con todos esos requisitos, que hoy te diría que sí, que estamos muy pronto a hacerlo, sí nos vamos a presentar en las próximas elecciones. ¿Qué te quiero decir concretamente? Si la justicia nos habilita como partido político, el espacio de pensamiento y de acción va a ser una alternativa para todos los magdalenenses. Obviamente que la lista saldrá de la gran participación y de la democratización dentro de EPA, que va a colocar a sus candidatos y candidatas. Estaba escuchando en otra entrevista en otro medio local que tiene una gran participación, o el mayor caudal son mujeres, sí, que también muestra
muestra una clara señal de que no se sienten cómodas en otros espacios políticos, o los partidos tradicionales. Sí. O no se las escucha, porque también la política tiene eso. Ahora con el cupo de un masculino y un femenino se empezó a querer modificar un poco, pero los cargos de responsabilidad casi siempre fueron de un masculino. Sí, es sabido que la política, como los demás ámbitos de la vida, como puede ser el periodismo también, son ámbitos profundamente machistas, que se está revertiendo esa situación. Yo no diría tanto que las mujeres no se las escucha, porque la verdad es que se están haciendo escuchar. Sí, no es que se están haciendo escuchar, no es que están pidiendo permiso, están ganando espacios de poder y en base a eso están manifestando su mensaje con absoluta claridad. Y sí creo que es una señal de la nueva política el hecho de que el EPA, más del 80% de sus integrantes son mujeres, y creo que eso le da una impronta distinta al EPA y lo potencia muchísimo, muchísimo. Además, como novedad, te digo, más de las 2/3 partes de los afiliados son mujeres. Claro. Bueno, hay marcas, ¿no?, que no se sienten cómodas en otros lugares y que, bueno, también encuentran una similitud en cuanto a la franja etaria, son todas las mismas, tienen casi todos los mismos intereses, las mismas problemáticas que viven. Estábamos hablando de educación hoy cuando arrancabas con el boleto estudiantil, que fuiste uno de los que estuvo craneando esa idea después que se concretó en época de primera gestión de Peluso, pero que impulsaste mucho. O sea, ahí, bueno, fue una de las primeras políticas que podríamos decir que no rompió las barreras políticas. No era solamente que se lo quedó el radicalismo, sino que, bueno, la educación engloba a todos, engloba a cualquier persona, a que está fuera de la política, ni radicales ni peronistas. La verdad que ese fue un punto central en una política que va a perdurar en el tiempo y que es ejemplo de Magdalena. Sí, eso fue un hito, un punto de inflexión, como te decía. Creo que es el ejemplo en el que tenemos que sustentarnos para construir políticas públicas que transformen Magdalena. Como decía, la cuestión de la mujer o la cuestión de la juventud es una cuestión que trasciende a todos los temas que a nosotros como espacio nos preocupan. Trasciende la cuestión del empleo, en la cuestión del acceso a la vivienda, en la cuestión de la educación, en la cuestión de la producción, en la cuestión del ambiente, en la cuestión de la ciencia y la tecnología, del deporte, del arte. En todas las secciones que uno mira de la realidad, esta cuestión del género, de la juventud, de lo ambiental, empieza a introducirse en el debate. Como bien decía, la cuestión de la educación, nosotros en eso tenemos un mensaje muy claro. Nosotros nos sustentamos sobre 3 pilares como espacio político, pero más que como espacio político, te digo que como generación política, que un poco el boleto estudiantil fue el comienzo de una nueva generación política en Magdalena, que es la educación, el empleo y la vivienda. Nosotros sobre esos 3 ejes entendemos que se construyen todas las políticas públicas con una mirada ambiental sobre esos ejes y con una perspectiva de género. Entonces, si nosotros nos sustentamos sobre esas 3 bases que consolidan el proyecto de desarrollo que nosotros proponemos para Magdalena, en base a eso podemos desarrollar distintas políticas públicas, distintas herramientas o mecanismos de acción que tiendan a concretar o materializar esos derechos que aún se encuentran insatisfechos, fundamentalmente vinculados al empleo, a la educación y a la vivienda. Como están tocando temas troncales que son de preocupación, que le faltan mucho desarrollo en el distrito. El principal es el empleo. Sabemos que hemos quedado estancados, el partido de Magdalena ha quedado estancado en cuanto a generar otras fuentes. Tenemos empresas multinacionales, tenemos el servicio penitenciario, pero también necesitamos otra oferta. Hemos escuchado de otros espacios políticos, del propio Ejecutivo, de proyectos que iban a estar realizando, de empresas que iban a estar llegando. La situación económica también es un factor negativo hoy para la inversión dentro de nuestro distrito. Pero bueno, hay que generar, hay que trabajar, hay que gestionar. Sí. Yo veo que a través de sus posteos, que también utilizan la herramienta digitales de una manera muy correcta para hacer llegar su mensaje, es la estructura que tienen, y es potente, pero veo que plantean a través de papeles, a través de proyectos, soluciones o discusiones. Yo te diría que son discusiones. Más discusiones, por lo menos que sea el puntapié. Yo diría que son discusiones. Nosotros lanzamos estas 10 propuestas para transformar Magdalena, que lo bautizamos así, que en realidad más que 10 propuestas lo que son discusiones que nosotros tenemos que abrir como magdalenenses respecto a cómo queremos construir nuestro presente y nuestro futuro. Claro.
En base a eso hacemos propuestas de mecanismos de acción que se pueden implementar a la brevedad, que pueden mejorar la situación actual. Pero en realidad lo que nosotros entendemos es que no tenemos la respuesta a todos los problemas, pero sí tenemos la voluntad de sentarnos para dialogar y para poder construir respuestas a estas problemáticas. No hay peor gestión que aquella que esconde los problemas debajo de la alfombra y cree que no suceden. Porque si uno no puede definir un problema, no lo puede manifestar en la realidad concreta de todos los días, es muy difícil solucionarlo. El primer paso de cualquier política pública es la definición del problema. Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Tratando de definir problemas que tenemos como magdalenenses. Como bien decís, el empleo es uno. Magdalena genera trabajo, pero trabajo informal, y el empleo formal está vinculado tradicionalmente, como vos decís, a multinacionales o al empleo público, provincial o municipal. Cada uno con sus problemáticas, ¿no? Porque si hablamos de la cuestión del empleo municipal no podemos dejar de decir la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran los trabajadores de nuestro municipio, ¿no? Cuando intentamos ver que el municipio pareciera que es un municipio modelo y tenemos trabajadores que rozan la pobreza, bueno, ahí hay una cuestión ética política que deberíamos traer a discusión hacia dónde queremos ir en eso. Cada vez que los trabajadores se encuentren peor, no, nosotros como espacio de pensamiento y de acción siempre vamos a estar del lado del trabajador. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en la construcción de empleo formal y para eso hicimos una propuesta en concreto que es la generación de una oficina de empleo. Es una cuestión básica que la enorme cantidad de municipios de la Argentina las tiene y nosotros no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque nosotros no visibilizamos la problemática del empleo como un problema. Bueno, porque tenés ahí el punto central que tiraste. A veces queremos esconder las problemáticas que vemos en Capital Federal, que vemos en la Ciudad de La Plata, que vemos en distritos vecinos, y acá decimos, no, acá no pasa. Magdalena vive en una burbuja, y no, gente, todo lo que pasa a nivel regional, a nivel nacional, nos impacta, a menor o mayor medida, pero nos impacta. Y que diferentes actores políticos, que hoy, bueno, usted, EPA, no tiene un cargo de responsabilidad, no tiene una banca en el Consejo, no tiene ningún cargo político en ninguna estructura, lo bueno de esto, a lo que voy, es que se plantea la discusión, que a veces en otros actores políticos esta discusión queda de lado por la mezquindad política, por no generar capital político para el otro. Yo creo que hay temas, y vos Julián capaz que estás también pensando lo mismo, hay temas que son educación, salud y en generación de empleo que tienen que romper la barrera. Si el boleto educativo rompió esa barrera, si Magdalena ya tuvo el ejemplo, ¿por qué no sentarse a debatir? Obviamente que respetando las diferentes posturas que tengamos y de dónde charlamos y de dónde hablamos, pero se tiene que generar eso. Creo que la nueva generación, los nuevos espacios políticos, por lo menos eso se lo plantea como una alternativa latente para generar políticas públicas para una comunidad o para la Argentina. Sí, yo creo que la base de la discusión, Cristian, parte de cómo queremos generar esas discusiones. Si nosotros vamos a estar esperando que la discusión se dé primero en la tele, viendo los medios nacionales, las discusiones a Magdalena van a llegar tarde, porque la realidad de Magdalena es muy distinta a la realidad que se transmite en la capital federal. Ese es el primer punto. Sí. Entonces, ¿qué nos sucede respecto de eso? Por ejemplo, con el empleo que estamos hablando. Estamos esperando que vengan las empresas, que caiga esa lluvia de inversiones que nunca llega. No tentamos. Y no solo eso, sino que no evaluamos posibilidades de promover un mecanismo a través del cual se fomente la generación de desarrollos productivos locales. También. ¿O creemos que no existe capacidad en nuestra gente para emprender procesos productivos? Lo que se necesita es el apoyo del Estado. ¿Y qué Estado te va a apoyar si no es el Estado municipal, el que está más cerca del lugar? Es el primer mostrador. Tal cual. Entonces ahora, si nosotros creemos que el Estado municipal, la tarea del Estado municipal es alumbrado, barrido y limpieza y asfalto, ahí parte una cuestión de la discusión, porque esa es una tarea fundamental que realiza el Estado, pero esa es una realidad que el Estado realiza hace más de 30, 40 años. De manera ya cotidiana. Acá se repite ordinaria. Eso tiene que sostenerse, eso te diría que hay que revisar y hay que mejorar algunos puntos, pero ya es parte de la dinámica cotidiana de la Municipalidad de Magdalena. Lo que nos falta en conjunto a la ciudadanía de Magdalena, que esto es una de las cuestiones más importantes que hay que hablar, es que tenemos que sentarnos a discutir cómo encaramos un proceso de desarrollo hacia los próximos años de Magdalena para solucionar las problemáticas del presente. Porque el futuro es hoy, ¿no? Es un lema que nosotros utilizamos. El futuro es hoy. A veces hablar solamente del futuro, de qué va a pasar en 10, 20 años, esconde necesidades que la gente padece hoy y que no puede esperar a que nosotros nos sentemos a discutir cómo solucionamos la problemática del empleo dentro de los 10 años. Pero dentro de esa problemática que hay que discutir el empleo, hay que discutir la cuestión del acceso a la vivienda, hay que discutir la cuestión del sistema de salud. Sí, que hoy estamos. Y terminar con los eslóganes vacíos.
de provincialización, de municipalización, como si eso solo solucionara el problema. Hay que profundizar en esos debates. Hay que debatir la cuestión de los mecanismos de participación, cómo mejorar la representación que la gente tiene con los actores políticos locales y cómo mejorar la relación política de los actores dentro de los propios actores políticos locales, porque no nos podemos acostumbrar a que entre peronistas y radicales no pueden hablar. Claro, eso es lo que pasa hoy. A eso no nos podemos acostumbrar, porque si nos acostumbramos a eso, vamos a estar muy complicados para solucionar los problemas, porque los problemas son muchos y necesita que los encaremos en conjunto. Una sola persona no los va a poder solucionar, porque hay que discutir también la producción local, hay que discutir cómo disponemos o utilizamos nuestros recursos naturales, si vamos a tener un turismo sustentable o un turismo depredador del ambiente, si vamos a apostar a la infancia o no, si vamos a discutir las tareas de cuidado, una cuestión de que hablábamos hoy del género, quiénes cuidan a las niñeces y quiénes cuidan a los adultos mayores, que habitualmente son mujeres que además tienen que salir a trabajar y además tienen que estudiar para poder proyectarse. ¿Cómo vamos a discutir qué vamos a hacer con nuestros productos culturales? Me refiero ciencia, tecnología, arte y deporte. ¿Vamos a promover el arte, el deporte, la ciencia y la tecnología desde lo local? ¿O vamos a esperar que vengan un proyecto de nación o de provincia para Magdalena? Entonces, esas discusiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que dentro de este proceso de desarrollo sean incluidas las personas con discapacidad y puedan gozar de sus derechos en plena igualdad que los demás habitantes de Magdalena? ¿Cómo va a crecer nuestro partido? ¿Cómo vamos a generar procesos donde las comunidades del interior puedan hacer uso y goce de los mismos derechos que los habitantes de la ciudad cabecera? ¿O queremos que solo Magdalena crezca y que los pueblos del interior desaparezcan? Bueno, ahí está tirando un cúmulo de realidades que nos golpean y que son latentes. Tenemos la salud, bueno, tenemos la crisis que nos está aquejando no solamente a nivel municipal, sino que vemos a nivel provincial y nacional el tema del salario médico, la crisis calamitosa que hay en la estructura médica argentina y que va a representar a futuro, en inmediato, una discusión sobre esto y que llega a Magdalena. Pero bien, me quedo volviendo hacia atrás a algo que tocaste y que tiene que ver con la participación ciudadana. Que el ciudadano, que no está afiliado a ningún partido, también tenga responsabilidad a la hora de elegir, a la hora de optar por estrategias públicas que generen un bienestar para todos, para todo el magdalenense, apuntando acá. Y en eso se proyectó hace muy poco y se publicó lo que tiene que ver con la elección de los delegados municipales, que en otras regiones, más principalmente aquí en Punta Indio, ya se está eligiendo. Hay ejemplos que se pueden generar. ¿Se presentó este proyecto? ¿Has tenido alguna respuesta de otros sectores políticos o solamente el silencio que sé que han tenido en diferentes presentaciones dentro del Consejo Deliberante y que lo están viviendo? Sí. El vacío político se lo hace. No solo el Consejo Deliberante, sino también el Ejecutivo Municipal, porque todas las notas que nosotros presentamos las presentamos tanto al Ejecutivo como al Consejo Deliberante, y en ninguna de ellas hemos tenido respuesta hasta el momento. Me corrijo, hemos tenido dos respuestas. Una fue con el sistema de transporte, cuando hicimos la crítica respecto al sistema de transporte, otra discusión muy importante que hay que dar en Magdalena, que nos contestaron de que el Consejo Deliberante no tenía el convenio que une a la Municipalidad de Magdalena con la empresa de transporte. No estaba ese convenio y lo iban a conseguir, y bueno, no lo han conseguido porque nunca nos comunicaron. Y después tuvimos una respuesta con la presentación de la propuesta de la Oficina de Empleo, que nos dijeron que en septiembre del año pasado iba a estar funcionando. Hoy no funciona. Hoy no funciona. Esas son las únicas dos respuestas que tuvimos. El resto de las propuestas que presentamos, silencio. Silencio. Pero no me sorprende, es el mismo silencio que sufrimos los jóvenes en el 2013 cuando presentamos la propuesta del boleto educativo gratuito. Es una práctica política habitual de las gestiones tradicionales en Magdalena, que es aquello que viene a romper un poco con la idea preestablecida, silencio. Y bueno, entonces nosotros entendemos que esas son las reglas de juego y lo que hemos decidido es tratar de acumular poder y representación en la gente para poder ponernos nosotros en esos lugares de representación que evidentemente no están en condiciones de utilizar, para poder nosotros convocar a la ciudadanía a discutir estos problemas que hablaba de los mecanismos de participación. La elección del delegado es uno, ¿no? ¿Por qué el delegado puesto a dedo por el intendente? O la propuesta que presentamos hoy respecto al presupuesto participativo, que era una propuesta del gobierno actual del año 2015 y nunca se materializó, o la posibilidad de que se genere una banca para que los ciudadanos puedan participar del Consejo, propuesta que duerme hace más de un año dentro del Consejo Deliberante. La pregunta, en realidad, de fondo a todo esto es:
todos esos problemas que hoy enumeramos, que muy someramente enumeramos, ¿los puede solucionar una sola persona? No, obviamente no. Necesita de un conjunto de actores, de la misma ciudadanía. Esa es la transformación. Esa es la transformación de la política tradicional. De eso hablamos nosotros cuando hablamos de romper las estructuras. A eso nos referimos. El resto de las cuestiones que se hablan, que se mencionan, son todas cuestiones tangentes que rodean a la problemática de fondo. Hay que terminar con la práctica política en Magdalena de que una sola persona se cree dueña de tomar todas las decisiones mientras dure el mandato. Frente a eso nosotros nos paramos, frente a eso nosotros luchamos y proponemos nuevos mecanismos para que se abra el debate y para que se construyan políticas públicas entre todos los magdalenenses. Yo diría que, bueno, esto de la decisión del personalismo político sucede a nivel local, lo hemos visto con época del carballismo, en el último periodo no, porque ya había pegado un salto para escalar dentro de la estructura política que lo vivimos, a Fernando Carballo, hoy en día con el propio intendente Gonzalo Peluso, vemos que se generan esos personalismos y esas figuras tipo caudillo, ¿no? Sí, mesiánicas. Bueno, caudillo, yo me quedo con la palabra caudillo, más que mesiánica, pero todo tiene que pasar por esa persona y llega un momento que parece que lo lima el poder, lo terminas desgastando, lógicamente, por el correr cotidiano de la gestión. A eso también apuntan ustedes, ¿no? A querer romper esa estructura de que todo pase por una persona. Pero me parece que además es lo más lógico. Es lo más lógico. No es que es un planteo de nuestra generación absolutamente disruptivo. Me parece que es la lógica. Ninguna empresa, ninguna organización, ninguna institución funciona con una sola persona tomando absolutamente todas las decisiones. ¿Qué sucede con eso? Que las personas son seres humanos que tienen una capacidad de acción limitada dentro de lo que sus horas del día le da y lo que su rango de pensamiento le permite. Entonces la gestión se aboca a lo que pasa por la mentalidad del intendente. Y si el intendente está pensando en cuántas cuadras puede faltar, y el gobierno va a faltar, y no va a hacer otra cosa. El gobierno no se va a preocupar por la salud, el gobierno no se va a preocupar por la generación de empleo, no se va a preocupar por la generación de vivienda, van a salir propuestas absolutamente irresponsables, como fue abrir una inscripción a más de 200 lotes 15 días antes de una elección, diciendo que 4 meses después se adjudican y que pase más de un año con silencio sobre el tema. Todo ese tipo de cuestiones son las que no se pueden debatir porque una sola persona toma la decisión, una sola persona decide quién habla y quién calla. Entonces nosotros frente a eso, como te decía hoy, nos plantamos. Decimos, eso acá en Magdalena por lo menos no va más. Gobernemos nosotros, o gobierne quien gobierne, nosotros vamos a hacer todo para que esa práctica política pierda vigencia en Magdalena y a partir de ahora hacia adelante, todos y todas los actores políticos y sociales de Magdalena participemos de la discusión de la Magdalena que queremos. Otro de los, ya para ir saliendo un poco de esta dinámica, y otra de las preguntas que la gente nos planteaba, por lo menos en nuestras redes sociales, era el tema de cómo ha crecido sustancialmente en este último tiempo EPA, primero teniendo una gran presencia en redes sociales, luego ya con un local, que lo estamos viendo en el centro de la ciudad, ya con donde se puede nuclear, donde se realizarán las diferentes reuniones para dirimir las estrategias que tienen que hacer a futuro. Y la pregunta de la gente es cómo un grupo de chicos, de jóvenes, no tan chicos, ya tenemos nuestra edad, pueden sustentar económicamente ese espacio. Bien. Excelente. Que lo realizaron. Sí. Déjame hablar de esto, que ya lo realizaron en sus redes sociales. Sí. Ya se habían sentido interpelados y lo habían aclarado en sus redes sociales, pero ya que te tenemos cuidado acá, para que aquellos que nos están viendo lo puedan tener más claro y más preciso. Bien, ya lo explico. Primero quiero hacer un breve análisis de eso. Sí, igual están en esta pregunta sí. También está el prejuicio de cómo los chicos no se pueden organizar, ¿no? Bien, claro, ahí sí va. Primero parte ese concepto de una subestimación absoluta de la juventud. Sí. Somos jóvenes, hay muchísimos más chicos más jóvenes que yo, y los jóvenes hoy trabajan. Todos trabajan todos. Porque necesitan trabajar para vivir en la realidad económica que nosotros vivimos. O sea, pensar que solo trabaja el adulto es sí. estar un poco desconectado de la realidad que viven los jóvenes de Magdalena. Los jóvenes trabajan. Los jóvenes se pueden organizar y pueden tomar decisiones respecto a cómo financiar un espacio, también lo pueden hacer. Y lo segundo interesante de eso es que es una muy buena pregunta que yo creo que hay que hacerle a todos los actores políticos de Magdalena. Obviamente. Que es una pregunta que pareciera, por lo menos en lo del último tiempo, lo que escucho, ¿no? Los debates mediáticos, como que estamos muy preocupados por cómo se financia un grupo de jóvenes de Magdalena y quizás hay otros espacios políticos que tuvieron hasta causas judiciales por aportantes truchos. Sí.
hace pocos años, con un intendente que dijo yo no aporté esa campaña y figuro como aportante, ¿sí? Entonces hay cuestiones que hasta tienen denuncias en la justicia, nosotros que no tenemos ningún tipo de complicación, como que siempre nosotros hemos puesto el foco de cómo nos financiamos, pero voy a responder respecto de eso. El primer día que nosotros nos encontramos para debatir sobre cómo nos íbamos a organizar fue en Patolandia, hace más de 2 años. Ahora, el 1 de mayo cumplimos 2 años. El primer año nosotros no aparecimos públicamente porque nos estábamos dando todos estos debates. Cómo íbamos a pensar, cómo nos íbamos a posicionar respecto de los problemas, cómo íbamos a romper un poco con los personalismos, con las ideas del referente, cómo íbamos a deconstruir todos esos conceptos que traíamos algunos de la política y cómo nos íbamos a financiar, una pregunta lógica. Y la respuesta es sencilla. Armamos un grupo de personas, somos más de 60 personas dentro del grupo, que mensualmente cada uno hace el aporte de acuerdo a su capacidad contributiva, por así decirlo. Cada uno aporta en la medida de lo que puede, algunos aportan muy poquito, otros aportan un poquito más, todo lo que se puede, y después generamos medidas como por ejemplo hicimos rifas, que la gente nos colaboró, que eso es siempre agradecido. Muchos amigos que dicen yo confío en ustedes y los quiero ayudar, entonces a veces no tienen plata para comprarte una rifa, pero nos dan tienen un comercio y nos dan los productos más baratos para que nosotros los podamos vender en una feria, participamos de feria. Y hacemos todo ese tipo de formas para financiar. También es cierto que hasta el momento los gastos que tenemos no son muy elevados porque, como bien decís vos, las redes sociales son una de nuestras principales fortalezas y somos una generación digital. No hace falta que explique la capacidad que tienen, no yo, porque yo no soy muy bueno en eso, pero fundamentalmente mis compañeras para el manejo de las redes sociales. Tienen una capacidad que es asombrosa, que la utilizan para sus emprendimientos privados y quitan tiempo de su vida diaria y del tiempo que tienen que dedicar al cuidado y otras tareas de las que se tienen que hacer cargo las mujeres a la administración de nuestras redes sociales. Y el único gasto fijo que estamos teniendo hasta ahora es el local que alquilamos, que lo podemos solventar pero muy tranquilo con los aportes que estamos realizando todos nosotros. A la gente que está conectada le voy a proponer cortar 5 minutitos, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes de irnos al corte yo le voy a dar una hoja y un lápiz acá a nuestro invitado, a Julián, para que nos plantee una pregunta, una posible pregunta a un entrevistado. No sabemos a quién vamos a entrevistar, pero una pregunta que te gustaría hacerle. Imagínate cualquier persona que le quieras realizar. Bien. Eso va a ser un juego que vamos a tener. Que ya te doy acá la hoja y el papel para que lo puedas hacer. Vamos a ir a un corte, 5 minutos, esperemos que no se vaya nadie, que se queden todos, ya para ir completando. Acá los muchachos que están en técnica, creo que llevamos 40 y pico de minutos, parece que pasaron 2 minutos para mí. Muy rápido. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vaya nadie, a la vuelta ya hacemos la pregunta con Julián, 2 cositas más y nos despedimos. Seguimos en vivo con Animal Político, gracias a la visita de acá de Julián Ganón, que estuvimos charlando ya más de 45 minutos. Pero bueno, vamos a hacer los anuncios parroquiales. Ustedes que nos están siguiendo del otro lado, suscríbanse, sigan nuestro canal, activen la campanita para que puedan estar viendo todo el contenido digital que vamos subiendo a Data TV. Además que nos están ayudando para expandir un poco más lo que pasa en Magallanes y la realidad que vivimos todos. Así que todos invitados a que se puedan sumar a nuestras plataformas digitales. Fueron llegando mensajes de la gente acá en nuestro vivo. Ezequiel Casamiquela, por fin un candidato que pone sobre la mesa el tema salarios municipales. Bueno, es un tema que preocupa a todos. Participación vecinal, desarrollo económico. Muy bien, Julián y los amigos de EPA. Voy a leer cómo está, así que puede salir cualquier cosa de esto. También no te olvides de la Comisión Municipal de Patrimonio, que este gobierno de Juntos por el Cambio lo tiene clausurada. Acá también al fin hay con ideas concretas en Magallanes, basta de asfalto, más política para los ciudadanos. Bueno, la obra pública tiene que seguir, sí, más allá porque es un desarrollo y nada bienestar a todos, pero hay otras prioridades que va a estar ahora haciendo un puntuadito de que lo que pide el ciudadano, lo estamos pidiendo propuestas y no tanta pelea. También acá una persona que es el intendente actual que persigue a los empleados municipales, dice acá, bueno, fuerte. A todo aquel que se sume a una fuerza política que no sea de la línea de él, el punto tal de sacar las horas extras al empleado. Bueno, acá tenemos ya otras cuestiones que esta persona va a estar acá, así que le voy a preguntar seguramente. Y gente nueva en la política es lo que necesitamos. Necesitamos
gente nueva acá, son los mensajes que van llegando de la gente. Y hablamos de propuestas, gente nueva, gente que viene con ideas y que ha dado ya el debate dentro del Consejo Deliberante, ha enviado también proyectos al Ejecutivo Municipal, al actual intendente interino, le colocaron la lapicera, le dijeron, tenés que usarla, ahora hay que ver si la puedo usar o no, o si quiere, si hay voluntad. Esto pasó hace muy poquito, Julián, con otra propuesta que tiene que ver con los delegados. Sí, fue con la propuesta de los delegados y también con la propuesta de la generación de un Consejo Municipal de la Vivienda. Son dos problemáticas muy importantes. Hoy hablábamos, ¿no?, de la falta de representatividad, que da un poco el origen de cómo nosotros crecimos como espacio con tanta velocidad en tan poco tiempo, por esta falta de representación de la que hablamos, pero la representación es algo que fortalece al sistema democrático y que todos los actores políticos tenemos que trabajar y no dejar de lado. Nosotros sabemos que las localidades del interior del partido viven una crisis terrible, están sus derechos más básicos absolutamente vulnerados, fundamentalmente en lo que es educación, empleo, vivienda y salud. Son cuestiones que los pueblos se encuentran incluso peor que Magdalena. En Magdalena tenemos crisis respecto de esas temáticas, pero en las localidades vecinas se encuentran peor, pero con la problemática aún peor, que empeora la situación, que es que ni siquiera tienen a alguien a quien reclamarle, que no sea venir a golpearle las puertas al intendente que se encuentra en la ciudad cabecera. Entonces nosotros en ese sentido hacemos una propuesta que no es una propuesta nuestra, es una propuesta que se realiza en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es que los delegados de estas localidades del interior del partido sean votados por su gente. Y ahí se terminan un montón de problemáticas. Hemos escuchado incluso algunas declaraciones de delegados que se han ido, se fueron, una bolsa de gatos tenemos. Claro, han dicho cosas terribles de sus propios vecinos, que seguramente si tuviesen la responsabilidad de tener que presentarse a una elección para ser votados, lo pensarían dos veces antes de tener que decir algo así, y además tendrían que construir una carrera política en base a desarrollar políticas públicas y propuestas para la localidad a la cual quieren representar. Es algo muy importante que va a mejorar absolutamente la calidad de vida de los vecinos del interior y que abre un debate muy interesante, como decíamos hoy, respecto de la representación. Esa propuesta, junto a la propuesta de la generación de un Consejo Local de la Vivienda y el Hábitat, que es para que nos sentemos todos los actores políticos y todos los actores sociales de Magdalena preocupados por la situación de la vivienda y por la complicación, la enorme complicación que tienen jóvenes y adultos para poder acceder a un lote, ni hablar para poder acceder a una casa. Estamos hablando de la complicación que existe para poder acceder a un alquiler, las dificultades que existen para poder acceder a un alquiler en Magdalena y ni hablar en el interior del partido. Pozos de Babio. Sí, es una crisis habitacional tremenda. Y en toda la lista, en cuanto a adquisición de terreno, en cuanto a poder tener la posibilidad de comprar una casa, en cuanto a poder alquilar. Hoy en día es muy complicado. Lote, vivienda y casa. El inquilino vive con una pata de elefante constantemente en el bolsillo. Es muy complejo, es muy complejo. Es una problemática que tienen los inquilinos y que también tienen aquellos que intentan alquilar. Es una crisis que se está viviendo en todo nuestro país. Sí. Ahora nosotros frente a esto, como ante todas estas crisis que muchas de ellas trascienden Magdalena, como una respuesta muy habitual a nuestros planteos es, bueno, pero eso no sucede solo en Magdalena. Eso también pasa en la provincia, eso también pasa en la nación. Sí, nosotros sabemos eso. No ignoramos la realidad que vive en nuestro país. Pero frente a eso tenemos dos posiciones. Una es quedarnos en la excusa y decir, no, como esto pasa en otros municipios, esperemos que lo solucione el presidente o el gobernador o alguien que nos venga a traer la solución, o nos sentamos en una mesa y decimos cómo vamos a intentar solucionarlo o que sea mejorar la situación. Evidentemente hay formas de mejorarlo, porque estamos diciendo que el municipio anuncia que hay 230 lotes para que los vecinos puedan acceder, se inscriben casi 3.000 personas desesperadas por la posibilidad de acceder a un lote, se dice que en 4 meses se van a entregar, se pone un monto de dinero, la gente comienza a vender sus bienes, sacan préstamos, se endeudan, cancelan la poquita vacación que pueden tener para poder acceder. Lo vamos acotando. Cada vez más, porque si tengo la posibilidad, acá el Estado me está diciendo que me van a dar un terreno, me anoté una inscripción vergonzosa, donde ni siquiera te llegaba un mail de confirmación, entonces la gente se anotaba 10 veces en la desesperación que produce poder acceder a un lote, y luego de eso, silencio. Silencio. Nosotros frente a eso presentamos notas, hicimos radio abierta, nos presentamos en el lugar, grabamos video, y la respuesta, silencio. Eso es lo que hay que romper en Magdalena. Entonces nosotros le presentamos, como decías, que está ocupando el sillón el señor Urcade, quien se comenta tiene intenciones de presentarse como candidato a intendente. Le acercamos 2 propuestas muy contundentes.
que se voten los delegados y que se genere un Consejo Municipal de la Vivienda. Son dos propuestas concretas para solucionar problemáticas de hoy que vivimos en Magdalena. Si tiene la intención de representar los intereses de los vecinos, qué mejor que empezar a hacerlo en el día de hoy. Los vecinos no van a esperar hasta el 20 de diciembre para decir, bueno, ahora mi necesidad es esta. Las necesidades se viven hoy. Sí, Las sí. inmobiliarias, si se te vence el contrato, te van a sacar hoy. Si vos tenés que salir a buscar un laburo, lo tenés que salir a buscar hoy. Si tenés que ver con quién se quedan tus hijos, lo tenés que ver hoy. No hay tiempo, no hay tiempo. La crisis que vivimos es muy grave, no hay tiempo. Y frente a eso hay posicionamientos políticos que pueden ser dos, o la acción o la omisión. Nosotros siempre al lado de la acción. Por eso somos el espacio de pensamiento y de acción. Y hablando de acción, justamente se han presentado propuestas. Vamos a hacer voy a apelar a tu brevedad Vamos en rápido. cuanto a las propuestas que se han desarrollado dentro de EPA con la participación de todos sus afiliados y aquellos que conocen de las temáticas. Igual todas estas propuestas están en sus redes sociales, están desarrolladas. Invitamos a todos, ya que están, a que también se puedan sumar a las redes sociales de EPA. EPA Magdalena la van a encontrar, ahí directamente van a conocer todo esto. Pero rápidamente, Julián, te invito a que nos puedas dar a conocer a todos que nos están viendo en el vivo cuáles son esas propuestas que han podido lanzar y que han dado el puntapié, aunque sea para crecer la discusión. Bien. La primera que presentamos, que no figura dentro de las 10 propuestas para Magdalena, porque es una propuesta que trasciende a todas las demás propuestas, es que Magdalena necesita tener un sistema estadístico local. No se puede gestionar el territorio sin conocer estadísticamente las problemáticas. Algo que el concejal Fontana también ha planteado dentro del Consejo Deliberante y que ha quedado nulo. Es básico, es una herramienta de gestión elemental. Todos los municipios tienen oficinas de estadística. No se puede gestionar un territorio si no sabemos estadísticamente cuáles son las necesidades que vivimos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar que llegue el censo con las problemáticas que hay respecto del censo? ¿O podemos construir nosotros nuestros datos? Datos que construye la municipalidad a través de sus distintas dependencias. Sí, sí, sí. Desarrollo humano, el hospital, catastro, todas las dependencias del Estado construyen datos. Lo que se trata es de sistematizarlo, de juntar esa información y en base a eso definir cuáles son las prioridades de intervención. Y no especular respecto de las problemáticas, sino conocerlas estadísticamente para poder resolverlas. Primera propuesta. Con la cuestión del empleo, como charlábamos hoy, propusimos la generación de una oficina de empleo como espacio municipal donde se pueda encontrar a aquellas personas que demandan trabajo con las personas que necesitan contratar personal, que se puedan discutir políticas para salir del trabajo informal y pasar al empleo registrado, donde se puedan construir propuestas productivas, donde se pueda capacitar a las personas, a sacar estudios, cursos, formación que tiendan a la generación de empleo genuino en nuestra localidad. En educación hicimos por un lado 2 expos de las juventudes, que tuvimos la suerte de que la Universidad Nacional de La Plata nos acompañara. Nosotros en eso tenemos una postura muy clara en defensa de la educación pública, siempre del lado de la educación pública que garantiza igualdad de oportunidades y desarrollo. Y además se propuso, esto fue una propuesta en particular de las mujeres del EPA. Dentro del EPA las mujeres trabajamos coordinadamente, pero tienen sus propuestas en las que las construyen ellas mismas, que eso es muy interesante. Habría que preguntarle, y no es la propuesta que te voy a anotar. No, lo vamos a tener próximamente, alguna integrante va a venir. Si en los el demás futuro a espacios este políticos espacio. construyen políticas focalizadas en la cuestión de la mujer, y en ese sentido las mujeres del EPA presentaron la propuesta del EMI, del Espacio Municipal Infantil, que atiende a la cuestión de la infancia, que es algo de lo que hablábamos hoy, y vincula las tareas de cuidado, es con quién y de qué manera se cuidan las niñeces en Magdalena. Dentro del radio urbano de nuestra localidad, de la ciudad cabecera de Magdalena, existen algunas instituciones, que será discusión del futuro cómo funcionan, que funcionan de especies de guardería o de atención a la niñez. Pero, insisto con tu caso de Babio, Sí. en Babio, ¿dónde dejas a tus niños? ¿Dónde dejan las mujeres a los Ni niños? siquiera hay guardería en barrio. Ni siquiera. Tenés que tener una niñera. Entonces, en ese sentido, se propuso la generación de un espacio municipal infantil que atienda a las niñeces, que forme a las niñeces, que con niñeces, con infancias felices, seguramente las adolescencias y las juventudes sean mucho más prósperas. Eso por un lado. Después, respecto del acceso a la vivienda, estuvimos proponiendo la generación de un Consejo Municipal de Vivienda que discuta, debata la problemática de la vivienda y que tienda a generar un Instituto Municipal de Vivienda, que es un brazo del Poder Ejecutivo que se encarga, descentralizado del Poder Ejecutivo, que se encarga de manera única de resolver la problemática habitacional en Magdalena, a donde la gente además puede ir a consultar
respecto de esta problemática, y además propusimos que se pueda votar el delegado y que exista una banca para los ciudadanos y además presupuesto participativo. Bueno, ahí están. Más resumido que más resumido no se puede. Hay muchas de las propuestas que, charlando uno que charla con diferentes actores políticos, dicen que son una utopía, pero por lo menos plantearse la discusión. Yo siempre digo, hay que plantearse la discusión. Hay cuestiones que, como ha puntualizado Julián, necesitan desarrollo, necesitan también una pintadita de realidad, porque a veces las circunstancias no se pueden generar por diferentes factores. Qué mal que estaremos si para nosotros es una utopía tener una oficina de empleo que tiene la Municipalidad de Punta Indio. Bueno, eso es cierto. Y qué mal que estaremos si para nosotros es utopía tener un Consejo Municipal de la Vivienda en la que solamente necesitamos poner una mesa y sentarnos alrededor. Sí, pero hay veces que no se necesita un poco más. Claro, se necesita voluntad política, pero esa es la diferencia. La diferencia entre la utopía y la realidad es la voluntad política de concretar esas políticas en políticas públicas que transformen la realidad. La utopía a veces se utiliza solamente como excusa. Claro, hay que terminar con las excusas, hay que bajar a la realidad. ¿Qué puede ser una utopía? Pensar en que los vecinos puedan acercarse a una escuela y votar los delegados, lo hacen los chicos en el centro de estudiantes. Lo hicimos los vecinos de Magdalena en el 2009 cuando votamos el acuerdo de Shell. Otro tema más que tiene mucha cola. O la cuestión ambiental. Qué bueno. O la cuestión ambiental, lo que pasó con los humedales y la intervención que nosotros hicimos en defensa de los humedales de Atalaya. ¿Qué hubiese pasado si el delegado hubiese sido elegido por sus propios vecinos? ¿Hubiese permitido que se tape un humedal con rellenos que no eran de ese lugar, que se pongan parrillas y que se pongan árboles que no son nativos? No, obviamente que la discusión tiene toda arista y lo que ha sucedido en el último tiempo ha dado y ha colocado sobre la mesa la discusión, el medio ambiente, generación de empleo, el tema de la vivienda, la problemática latente que vivimos todos. Y ahora que estás en temperatura, Julián, con esto, te voy a pedir por favor que nos escribas la pregunta que le querés hacer a un posible entrevistado o a todos. Esta pregunta, espero que no la quiero ver yo, la va a estar escribiendo Julián y se la vamos a hacer al próximo invitado. Mientras él escribe, te vuelvo a dar la referencia de que te puedas suscribir a nuestro canal, de que sigas y activas la campanita de nuestro canal Data TV, así que hacelo. Suscribite que es gratis, no te estamos pidiendo nada, solamente nos vas a seguir y todo lo que tiene que ver con la generación de videos audiovisuales de lo que sea mañana lo vas a tener. Ya Julián está escribiendo la pregunta, espero que sea incisivo, con la pregunta para el próximo invitado o invitada. Vamos a ver a quién vamos a estar invitando la próxima vez. Hay algunos mensajes que dicen, bueno, se necesitaba escuchar tu voz de nuevo, dice Julián, intendente. No, eso quizás porque no habían tenido o no tuvieron hasta ahora la oportunidad de escuchar a los demás compañeros de espacio, porque la verdad es que a mí me pasa que yo aprendo todos los días de mis compañeros y de mis compañeras. El otro día estuvimos en otro medio con Cami Daca, la verdad que si alguien la escucha a Cami, no va a extrañar escucharla a mí. Sí, otra y si alguien la escucha, sí. Y si alguien la escucha a Fati Ostegui, que va a ser la presidenta del espacio político. ¿De la mesa política? Del partido político. Somos un partido político. Ya está categorizado. Hasta ahora sí, hemos decidido que nuestra presidenta sea Fátima Ostegui, quien la escuche entenderá que no es tan importante o imprescindible escucharme a mí, o quien no escucha a César Bencina, que es el vicepresidente, entenderá que tampoco es tan imprescindible escucharme a mí así, y te podría nombrar 40 compañeros más, compañeros y compañeras que están en condiciones de suplantarme totalmente. Bueno, vamos a estar anoten Camila de acá, Fátima Ostegui, que van a ser las próximas posibles invitadas para otra edición de este programa. Te agradezco por esta charla, sé que han quedado muchísimos temas para charlar y para poder desarrollar. Ya pasó 1 hora 12 minutos desde que inició este vivo, buscábamos tener 40 minutos de entrevista, pero bueno, la discusión política y la discusión de lo que vivimos los magdalenenses nos lleva tiempo. Sí. Imagínate que no alcanza un programa de nuestro canal de YouTube, así que esperemos que próximamente te tengamos ya como posible candidato o no de
de tu espacio político que es EPA, porque ya es... Sí, yo nuevamente agradezco a vos, Cristian, a Guido y a Alan, y la verdad es que... Sí, que están del otro lado, sí, que también agradecemos, que son la técnica. Realmente los felicito porque me parece que esto es un poco de lo que necesita Magdalena, de innovar, de animarse al desarrollo de nuevos modelos. Nos tiramos al ritmo. No, pero realmente a mí que en lo particular que hago política hace mucho tiempo en Magdalena, ver la transformación que ustedes están produciendo en la manera de comunicar respecto a la manera tradicional que hemos vivido, yo lo festejo, lo celebro y creo que es un poco lo que tenemos que mirar aquellos que hacemos política respecto a cómo se puede desde lo local, desde abajo hacia arriba, generar nuevas formas de construir política, ciudadanía y en base a eso garantizar derechos, que es al fin y al cabo para lo que hacemos política. Bueno, así damos por finalizado este primer capítulo. Le agradecemos nuevamente a Julián en su cumpleaños. Hoy está festejando junto a nosotros. Los invito nuevamente a que todos se puedan suscribir a nuestro canal porque hay varios formatos que se van a ir innovando para llevarle la información más precisa, para llevarle a su hogar, a su teléfono, a todas las redes sociales lo que sucede en Magdalena. Los invito nuevamente, suscríbanse, activen la campanita y sigan todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Data está en TikTok, también estamos en TikTok. Así que estamos innovando en esa plataforma digital. Les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes que han dispuesto de su tiempo para escucharnos y para poder conocer un poco más la realidad de los magdalenenses. Y nos encontramos en otro capítulo con otro invitado o invitada en el futuro. Gracias.